Gracias, Vicent, por tus palabras. Y aprovecho también para agradeceros a ti y a Gloria Tello que hayáis acogido esta idea y que hayamos podido darle forma en una institución tan emblemática e importante para Valencia como es el Palau de la Música. A mí me ilusiona mucho llevar a cabo este proyecto por motivos que de inmediato explicaré, pero me ilusiona especialmente poder hacerlo aquí, en mi ciudad, por todo lo que ello implica, porque corren nuevos y buenos tiempos para la cultura en Valencia, tan maltratada hasta hace no mucho en este y en otros aspectos, y que, bueno, afortunadamente todo eso cambió hace ya unos años y esperemos que siga cambiando, por supuesto, como ha hecho hasta ahora, para bien. Digo que me ilusiona mucho dar forma a este ciclo porque la literatura y la música pop son dos vías de expresión fundamentales para mí como individuo y como profesional. Sin la ayuda de los libros y la música seguramente yo no sería la persona que soy ahora. Literatura y música pop son dos formas de creación y arte que, bajo mi punto de vista, están en ciertos casos más cercanas de lo que parece. Siempre he dado la sensación de que cuando hablamos de música pop, es decir, de música popular, hablamos de cultura, de usar y tirar, y de manifestaciones banales y de modas. Pero no olvidemos que Leonard Cohen, Lou Reed, Patti Smith, Aute, Ovid Montllor, Sabina, Santiago Serón, Nacho Vegas o León Benavente han incorporado perfectamente esa ambición literaria a su música. Porque, como decía Lou Reed, se trata de aprovechar un ritmo y una melodía para usarla como medio para difundir algo más que unas cuantas palabras con rimas fáciles. Y puesto que hablamos de música de gran difusión y fácil consumo, que al igual que el cine o las series de televisión, cabe preguntarse hasta qué punto esa presencia se ha convertido en algo más y se está filtrando, por ejemplo, en la escritura de determinados autores. Y este ciclo intenta profundizar en eso. El método es convocar a una serie de autoras y autores contemporáneos y propiciar un diálogo con especialistas en literatura. Y seguramente, en muchos momentos, como seguramente ocurrirá hoy, la música y la literatura serán la excusa para que se acabe hablando de otros temas, algunos de ellos fundamentales, como lo es, por ejemplo, la lucha por la igualdad. Este ciclo, bautizado como Literatura y Música Pop al Palau, se abre hoy con Marta Sanz, escritora, filóloga, autora de 3 poemarios, el último de ellos, El Cíngulo y Estrella, aparecido en 2015. También ha publicado 3 ensayos, el más reciente se titula Monstruas y Centauras, que está siendo un éxito, editado en 2018 y que recoge reflexiones y visiones sobre el feminismo. Y como narradora y novelista cuenta con 12 novelas en su haber, con títulos que han sido merecedores de galardones como el Premio Ojo Crítico de Narrativa o el Herralde de Novela o el Premio Herralde de Novela. Farándula y Clavícula son sus 2 obras más recientes en esta categoría, aunque también hay que destacar que obras anteriores como La Lección de Anatomía y Amor Fu han sido recientemente reeditadas y, además hace muy poquito, ha publicado el relato ilustrado Retablo, que está ilustrado por otro ilustrador, Fernando Vicente. Marta ejerce además como crítica literaria y también es editora y prologuista del recientemente editado Trabajas muchísimo. Y tengo una edad ya también. El recientemente editado Tsunami, Miradas Feministas, una antología de textos escritos por autoras como Edurne Portela, Laura Freixas, Cristina Morales, Cristina Fallarás o Sara Mesa, que también estará presente en este ciclo en octubre. Y para cerrar la presentación de Marta, no se me ocurre nada mejor que usar una cita de nuestro paisano, el irreemplazable Rafael Chirves, que en el prólogo de la reedición de La Lección de Anatomía escribía esto sobre ella. Una narradora proteica, un camaleón que disfraza su voz con referencias, citas y guiños a la alta cultura, con el mismo desparpajo con que la viste, reciclando materiales del cubo de la cultura popular. Eso que se considera quinca y estética o bisutería literaria. Situaciones de folletín, referencias a estrellas o películas de cine, personajes del cuento infantil, canciones pop, marcas de productos comerciales, refranes, expresiones sacadas del argot, todo ello manejado con una naturalidad asombrosa. Conversando con Marta tenemos a Mireia Pérez, autora, librera, divulgadora y crítica literaria. Como autora ha publicado las antologías, a ver si lo digo bien, de novela gráfica Super Cómic en Astiberri y Panorama en Narrata Natural al revés.
Estaba cantado. Es que esto de tomar las notas, estás así del último momento de no me has dicho los títulos. Ha sido ganadora del premio FNAC Sins Entido de novela gráfica en 2010 con La muchacha salvaje. Ha colaborado con El País, Rock Deluxe, Revista Contexto, Agenda Urbana de Valencia y forma parte de la organización del Festival de Cómic de Autor y Edición Independiente Graf en Barcelona y en Madrid desde 2014. También ha formado parte en la presentación de novedades editoriales y coordinación, ciclos y talleres de novela gráfica en Madrid y Barcelona desde 2012. Ha sido responsable de la sección de cómics e ilustración de la Central de Callao desde 2012 a 2018 y ahora es responsable de La Batisfera, una librería que ya forma parte de la vida cultural del barrio del Cabañal, y actualmente prepara una publicación ilustrada sobre erótica y diversidad sexual para la editorial Melusina en colaboración con el sexólogo Bruno Martínez Santiago. Bueno, pues con estas dos contertulias, dos protagonistas estupendas, los micrófonos, las preguntas y las respuestas son vuestros y por supuesto muchísimas gracias también a vosotros por haber aceptado estar aquí con nosotros abriendo este ciclo. Bueno, sois un montón. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a Palau, muchas gracias a Rafa. Yo antes de empezar y de paso a la charla, quería deciros que estoy súper emocionada de estar aquí hoy porque llevo 10 años viviendo muy cerquita de Marta en Madrid y he vuelto a mi ciudad con muchísimas ganas de hacer cosas como estas. Entonces para mí esto es como un hito enorme y estoy temblando y me encanta además que sea con Rafa, que también es escritor y con escritores así. Así que bueno, en fin, yo me traigo un parrafín. ¿Quieres que lo lea y así ya? Primero puedo agradecer yo también, porque Eso me lo voy a quedar como la desagradecida. Te dejamos ganar. Y voy a quedar aquí como diciendo la petarda de esto. Bueno, yo os agradezco primero a todos y a todas vuestra presencia aquí esta tarde. Sé que Valencia está llena de actos maravillosos y de diferentes tipos que nos hacen mucho la competencia, por lo cual os agradezco doblemente que estéis aquí. Yo probablemente estaría en una cerveza, porque aquí es fabuloso. Muchas gracias a Vicente por su hospitalidad, a Palau, a Gloria por haber venido, a Rafa, por supuesto, o sea, porque Rafa me ha dado a mí la oportunidad de darme cuenta que era una escritora musical, cosa que yo no sabía, pero me ha hecho reflexionar con otros ojos sobre mis propias palabras y me ha dado cuenta, oye, qué sabio, si estoy llena de música por todas partes, ¿no? Y luego estoy encantada porque Mireia va a ser quien va a llevarnos de la mano esta tarde. La conocí el otro día en Madrid, en una librería que se llama Tipos Infames. Por casualidad se me acercó una chica que dice, ¿tú eres Marta Sanz? Y yo pensé, una fan. Y no era una fan, era Mireia, que me iba a presentar aquí. Es que he oído la voz y pensé que eras tú, y estuvimos hablando. Y estoy encantada de que una persona, una mujer tan joven y tan inteligente y que tiene tantísimas cosas que enseñarnos a mujeres de generaciones como la mía, sea quien vaya a llevar la voz un poco cantante de este momento. Pero muchas gracias a todos y todas de todo corazón. Bueno, voy a empezar con la lírica. Esto va a ser solo así ahora, no vamos a estar así utilizando el lenguaje. Una melodía, también desposeída de lírica, nos puede dar el impulso necesario para hacer un dibujo o poner un relato, con las piezas que tenemos entre los muebles de nuestra cabeza. Es como los dedos mágicos de Mary Poppins cuando señalan algunos elementos y estos empiezan a danzar en el aire. Al inicio, ese impulso puede gobernar, concreto, marcando la dirección, y al final, si se desarrolla, terminar siendo el hilo sobre el que se articulará todo el proyecto. Sin embargo, el significado que cada uno puede haberle dado al inicio terminará siendo otro muy distinto al final, sin dejar en ningún momento de estar vinculado a esa cosa morada. Esto es lo que he terminado
pensando sobre música y sobre literatura después de leerme 4 libros de Marta para hoy, son los deberes. Y es que es así, y yo creo que es un poco lo que te pasó originalmente cuando Rafa te obligó a pensar en música y te obligó a vincular la música con tu trabajo. Bueno, incluso... Sí, me obligó a ver en qué sentido yo trabajaba la música en los textos. Entonces yo me di cuenta que yo trabajaba la música en los textos a 2 niveles diferentes. Por una parte, a mí la música me sirve para reconstruir el contexto histórico en algunas narraciones, por ejemplo en Daniela Escobar y la Caja Negra, por ejemplo en la lección de anatomía. Todas las referencias musicales para lo que están sirviendo es para que el lector, para que la lectora tenga una idea muy clara de qué momento de nuestra deriva histórica estamos hablando y en qué momento se sitúa la acción. Luego, por otra parte, claro, que esas piezas musicales son muy significativas porque, como ha dicho Rafa en su intervención, yo tengo una visión de la cultura que es absolutamente trascendente, y cuando digo trascendente no me estoy refiriendo a que produzca levitaciones, sino a que es que terminamos metabolizando, forma parte de nuestra carne, forma parte de nuestro ser, y eso nos puede pasar con Sostakovich, pero también nos pasa con Paco de Carmita Polo cuando tenemos 4 años, o con esas canciones que yo hablé en la lección de anatomía que a mí me marcaron cuando yo era pequeña y no sabía inglés, ahora tampoco lo sé, pero yo oía I boy you, era I love you, yo las cantaba detrás de la cortina de I boy you. Entonces, te sirven para reconstruir el contexto histórico, pero al mismo tiempo se han quedado dentro de ti, construyendo tu sentimentalidad, normalmente equivocada, porque las canciones la verdad es que perpetúan un modelo de sentimentalidad del que tendríamos que hablar un ratito, pero bueno, ahí está, luego a cada uno le toca rebelarse contra ellas o no. Entonces, por una parte está eso, y luego por otra parte está algo intrínseco a la escritura literaria, que es a lo que ha aludido Vicente en su presentación, pues eso, que se vincula con una prosodia, con una musicalidad de la palabra, con una armonía en la combinatoria de los términos que yo como escritora tengo muy presente, ¿no? Y luego, por último, enlazando con el párrafo tan bonito que has escrito y con el que has empezado y del que te tienes que sentir muy orgullosa, yo creo que en la escritura, tanto en la escritura como en la música probablemente, o en las dos cosas a la vez y al mismo tiempo, hay un antes, hay una emoción, hay una pregunta, hay un impulso que te mueve a comunicarte, a conversar con el espacio de recepción, pero también hay un mientras tanto. Y en el mientras tanto tú estás manejando los mimbres del lenguaje musical, los mimbres del lenguaje literario, vas aprendiendo cosas, vas descubriendo cosas, y al final es posible, y no es posible, es seguro, que quien va a completar el círculo de ese proceso comunicativo vas a ser tú. Vas a ser tú que vas a rellenar quizá los huecos que yo he dejado y me vas a hacer ver cosas que están en el texto que yo he escrito, pero que solo tú desde tu retina y con tus prejuicios, y hablo de prejuicios en el sentido positivo, como conocimientos previos y tal, me puedes hacer sentir. Por eso creo que la música y la literatura, o por lo menos la música y la literatura que a mí me interesan, tienen un margen misterioso, tienen un margen sobre el que hacemos un esfuerzo para empatizar, que es lo que termina resultándonos atractivo. Sí, yo creo que esa es, en realidad es la base y el gran misterio de las relaciones humanas. Siempre que tenemos a otra persona delante, creemos que la hemos entendido, podemos estar muy seguros de haberles calado por el tipo de discurso que tienen, pero realmente no podemos en ningún momento, en un 100%, tener el control sobre lo que tenemos delante, lo que estamos viendo en otra persona, y ni siquiera sobre el libro que ha escrito. Nos pasó, ¿te acuerdas, Rafa, cuando estuvimos hablando de tu libro en la librería, que todos los asistentes a la lectura habíamos completado el libro de Rafa de una forma completamente distinta, y lo habíamos completado en nuestra cabeza? Todo lo que en la ficción no se cuenta, el lector se lo imagina, y cada uno se lo imagina en base a su experiencia. Y eso pasa con cualquier conversación. Me gusta mucho que hayas definido la creación como una conversación
conversación, porque al final es lo que es, y cada lectura de cada libro es única, y yo no voy a leer tus libros igual que lo va a hacer Rafa. De todas maneras, voy a hacer de abogada del diablo. No sé si esto iba a ser mucho el tema musical, pero me está provocando para que hable de otras cosas. Eso es verdad, yo lo creo. O sea, yo creo que los lectores y las lectoras completamos ese círculo y cada uno lo hacemos desde nuestra ideología, desde nuestra visión del mundo, desde nuestros traumas, desde los otros libros que hemos leído. Eso yo estoy firmemente convencida. Y por eso podemos hablar de la literatura o de la música como un diálogo. Pero al mismo tiempo pienso que también en los textos literarios hay una especie de hueso de melocotón, algo duro en el centro que tiene que ver con las intenciones comunicativas más sólidas, más reflexionadas o más férreas del emisor o de la emisora, que está ahí. Y que lo que hacen los buenos lectores y las buenas lectoras es saber interpretar ese hueso duro del melocotón de la intención comunicativa y luego rellenar la culpa la culpa connotativa, las sugerencias, con tu vida, con tu experiencia, con tus cosas. Pero también creo que hay gente que lee mejor que otra, igual que también creo que hay gente que escribe mejor que otra, o no en general, sino a veces hay libros que puedes leer mejor, libros que puedes leer peor, y libros que te salen mejor y libros que te salen peor, ¿no? Entonces, esto lo quiero decir porque como yo he dado clases de literatura, hay veces que cuando a los chavales y a las chavales les digo, no, porque vosotros tenéis vuestra propia y al final, en realidad, vosotros cerráis el círculo, y me pongo así teórico-literaria hippie y recupero a Humberto Eco y a Roland Barthes y tal, y dicen, sí, entonces el Quijote va a ser Sodoma y rock and roll. Les digo, no, una cosa es que cada época se apropia de los textos a su manera, que eso además son los grandes textos literarios, ¿no? Los que cada época y cada espacio se pueden apropiar a su manera, y otra cosa que tú puedes hacer lo que te dé la gana, pues no, tampoco vamos a... O sea, el hippismo hay que limitarlo. Bueno, pero la transversalidad tiene eso, realmente, y aproximarse a una obra desde el punto de vista, precisamente es lo que estamos haciendo con tu obra hoy, ¿no? Estamos intentando aproximarnos desde lo musical, y ese hueso de melocotón, igual cuando tú lo pones en tu libro y lo rodeas de tu vocabulario, tus recursos, seguirá siendo un hueso de melocotón, pero igual tiene forma de osito para el receptor, y el tuyo original tenía forma de piña. Sí, bueno, voy a dejar las metáforas de huesos aparte ahora y voy a preguntar. Es que yo escribí un libro que se llama Clavícula, por eso ha salido. Una cosa que nos ayuda precisamente a deshacer esas madejas interpretativas y a poder clasificar y utilizar etiquetas, ¿no? Y es algo que se hace en literatura y se hace en cualquier ámbito de estudio, y por supuesto se hace en la música. Y tirando un poco del hilo del prólogo de Chivers que has leído, yo quería lanzar esta pregunta que no tiene nada de inocente, ¿vale? Como nada en esta mesa hoy. Marta, no te consideras, ¿eres una escritora pop? Ay, Dios mío. Esa pregunta me da... Pues por una parte soy una escritora inevitablemente pop, porque no me puedo sustraer a todas las influencias de mi tiempo, y mi tiempo desde el punto de vista cultural ha sido un tiempo pop, posmoderno, ecléctico, un tiempo donde se supone que se han desdibujado los límites entre la llamada alta cultura y la llamada baja cultura o cultura popular. Yo no me puedo, yo he nacido en ese mundo, yo soy una niña de la transición, he crecido en ese caldo de cultivo, pero a veces me rebelo tremendamente contra los elementos demagógicos que percibo de cierto tipo de cultura pop, y con los que no me identifico en absoluto. Yo cito muchas veces un libro de un crítico musical canadiense, de Carl Wilson, Música de mierda, que este músico canadiense lo que hace en este libro es, pues en el fondo es como un acto de contrición. Ya sabéis que la gran cantante canadiense es Celine Dion, y entonces él durante años y años y años
ha estado insultando a Celine Dion, ha estado diciendo porque Celine Dion le parecía una auténtica basura y porque no le gustaba nada y tal y cual. Entonces, de repente descubre que se está metiendo con Celine Dion y que meterse con Celine Dion es una manera de insultar a todas las personas a las que les gusta Celine Dion. Yo eso no lo creo. O sea, quiero decir, a mí esto no, o sea, ejercer la crítica cultural, ejercer la crítica literaria, ejercer la crítica musical, no significa que tú estés insultando a las personas a las que les gusta eso, ¿no? Que estás intentando, pues eso, incorporar otro tipo de discurso a la colectividad para que la gente piense y pueda estar de acuerdo contigo, ¿no? Pero no hay insulto. Si nosotros nos tomáramos eso así, pues no podríamos criticar absolutamente nada porque todo el mundo diría, es que me está insultando, porque a mí me gusta Julio Iglesias. Pues estupendo. Es una lógica que se percibe mucho, la gente se siente muy... Pero eso no te permite crecer, eso no te permite conocer, eso no te permite superar tus propios prejuicios, eso no te permite avanzar. Entonces, creo que hay algo en la crítica cultural pop que nos acerca más que al terreno de la democracia, al terreno de la demagogia. Y eso me preocupa muchísimo. También creo que hay interpretaciones musicales que en su intento de ser populares se hacen demagógicas. Yo le estoy leyendo un texto de una escritora argentina maravillosa que se llama Leila Guerriero, que está basado en la figura de un pianista, Bruno Leonardo Gelberg, uno de los grandes pianistas contemporáneos, sobre todo intérpretes de Brahms, y los críticos hablaban de que este señor cuando tocaba el piano nunca hacía demagogia. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte se ceñía a la partitura y era capaz de darle la expresividad exacta, pero sin conectar visceralmente con el público de una forma así como más apasionada o más espectacular, para que a la gente le gustara más y dijera, ¡jo, qué tío, qué virtuoso!, ¿no? Entonces, soy pop, pero hago la crítica a determinadas actitudes que identifico con la cultura pop y que no me gustan. He encontrado en esto una cosa generacional, además, porque, bueno, lo hablasteis vosotros en una charla previa, que es que tu juventud, digamos, y todo lo que te empapó de la cultura musical y literaria de tu época, muchas veces venía de fuera, no había unos referentes. También estaban ahí, pero había que escarbar, ¿no? Para encontrarlos. Entonces habéis ido creciendo y cuando digo habéis me refiero a escritores pues como el Ferro de Mayo o Isaac Rosa, por ejemplo. Sois autores que utilizáis, y esto es algo que creo que no es tampoco lo que es activismo puro y duro, utilizáis la vulnerabilidad para haceros fuertes, utilizáis la vida, el día a día, aquello en lo que somos humanos, ¿no? Que es nuestra vulnerabilidad, nuestros poderes, nuestra fuerza para construir historias y conectar, ¿no? Con el resto de las personas. Y claro, los recursos que tenéis es llegar a los demás en base a vuestra propia experiencia, y eso es algo pop en ese sentido, pero hacerlo desde la vulnerabilidad yo creo que es donde reside realmente el coger las solapas al lector y decirle, fíjate, eres una persona y te pasan cosas y estás sujeto a ellas. Pues fíjate, Mireia, que eso yo no lo había formulado así nunca. En mi caso, desde luego, esa presencia de la vulnerabilidad yo creo que se relaciona directamente con que yo soy muy consciente de que la base de toda mi literatura es autobiográfica. Entonces, cuando tú eres consciente de que la base de tu literatura es autobiográfica, incluso cuando estás haciendo autobiografías explícitas o cuando te colocas las máscaras de la ficción para hablar de cosas que te preocupan, hay veces que la vestimenta, tus tatuajes, tu manera de mirar, tu lenguaje corporal, las máscaras con las que te adornan, están diciendo más cosas de ti que cuando tienes un discurso en primera persona desnudo y directo. Entonces, si tú eres consciente de que está ese pozo autobiográfico en todas las cosas que escribes, es bastante lógico que aparezcan facetas de vulnerabilidad y que también aparezcan facetas
de cierto sentido del humor que puede llegar a ser sarcástico con una misma en este caso y que subrayan esa vulnerabilidad, ¿no? Yo de todas maneras, después de haber escrito Clavícula, que para mí es el mayor ejemplo de vulnerabilidad de toda mi literatura, Gómez Portela escribió en algún momento que era un libro que era realmente una poética de la fragilidad. Bueno, pues después de haber escrito ese libro yo me costaba llegar a la conclusión de si yo era una persona extremadamente vulnerable que parecía muy fuerte o si al revés era una persona tremendamente fuerte que impostaba o reflejaba cierta vulnerabilidad. Y todavía no he resuelto la cuestión. Y eso yo creo que enlaza con una de mis deseos, a lo que escribo yo, las hadas madrinas de la Bella Durmiente. Qué monas, ¿verdad? ¿Os acordáis de las hadas madrinas de la Bella Durmiente en la versión Disney dentro del cofrecito? Eran Flora, Fauna y Primavera, ¿no? Pues yo les he pedido muchas veces a Flora, a Fauna y a Primavera ser como Janis Joplin. Entonces a mí las cantantes que me gustan creo que tienen una mezcla de potencia y vulnerabilidad. Yo quiero ser una escritora que cante como Janis Joplin, a ratos como Billie Holiday, tampoco me importaría, pero prefiero más Janis Joplin, a mí no sé. Billie me parece muy triste. Yo creo, si me permites, Mireia, yo creo que Clavícula es una buena definición de eso, lo de Janis Joplin que has dicho, por ejemplo, para definir una novela como Clavícula, que es tan íntima y tan desnuda y a la vez tan fuerte, ¿no? Porque desde que empiezas a leerla ya no puedes parar, es decir, te arrastra, ¿no? Y eso se debe a la fuerza del lenguaje, a la fuerza que tiene el lenguaje, no que sea un lenguaje fuerte, sino que tiene una fuerza que te arrastra. Yo creo que eso define muy bien lo que decías de Janis Joplin, ¿no? A mí me encantaría, que tomo la palabra, lo usaré en charlas posteriores. Estoy de acuerdo contigo, por supuesto, pero a mí me parece, fíjate, en Clavícula, yo a Janis la veo como una mujer pequeña y la veo como una mujer aparentemente no muy atractiva, que sin embargo luego es capaz de soltar un grito, un grito modulado, o sea, no un grito que conmueve a las personas que tiene delante. Me gusta mucho esa idea de lo pequeño en Janis, que de repente se hace muy fundamental y muy grande y muy agudo y que lo llena todo. Y ahí veo una imagen incluso de la literatura escrita por mujeres, de esa literatura que pretende visibilizar lo nimio, lo pequeño, lo doméstico, lo obsceno, lo que siempre ha quedado fuera de escena porque aparentemente no es importante. Entonces yo ahí veo a esa chica con gafas que no responde a un estereotipo de una cantante guapa y estupenda y que sin embargo por su utilización del lenguaje y por su modulación, la herramienta que ella tiene es capaz de abrir los ojos a un montón de gente. Entonces eso me gusta mucho de la metáfora de Janis y por eso me gustaría sentirme identificada, aunque bueno, modestia baja que... Bueno, suele pasar, pero en esta ocasión para mí ha sido inevitable encontrar similitudes musicales con lo que te estaba leyendo. Y me ha hecho mucha gracia, porque en una entrevista has comentado también esto de relacionar Janis Joplin con Clavícula, porque yo leyendo Clavícula, al final, la que me estaba narrando la historia, la que había tomado tu voz para mí, leyendo el libro, era Kate Tempest, que es precisamente una persona que no te la imaginas. Entonces, tú estás escuchando a Kate Tempest y te imaginas a una mujer muy diferente a lo que luego se te pone delante cuando ves cómo es Kate Tempest. Y creo que tiene que ver con esa línea, ¿no? Y creo que Clavícula es eso, y además lo define muy bien en muchas partes del libro. Cuando hablo de esta revolución en lo vulnerable, que creo que, aparte de que no puede haber ninguna revolución que no provenga de lo vulnerable, creo que también es una revolución que sucede a la inversa. Aquellos que tradicionalmente han sido los fuertes,
también están empezando a darse cuenta de que la vulnerabilidad tiene una fuerza, y viceversa, que donde creíamos que residía el poder, igual es en lo vulnerable, y que no hay una sola forma de poder. Hay formas de poder múltiples y algunas están feminizadas, otras masculinizadas. Y creo que este libro expone, saca a la luz en concreto, pero también lo haces mucho en Nuestras Intentando. Una de las cosas que me ha gustado mucho de leer es que te están haciendo preguntas todo el tiempo y las estás respondiendo, y en tus respuestas volvemos a encontrar más dudas, ¿no? Y ejemplifica muy bien el momento que estamos viviendo ahora y el tipo de revolución ante el que estamos. Estamos en una revolución de pensar, repensar, y se critica mucho este hecho, ¿no? De que le demos vueltas a todo. Pues es que ha llegado el momento, y en tus libros estoy encontrando eso, esa revolución de lo vulnerable, igual que lo encontraba en esa. Bueno, yo es que creo que la vulnerabilidad, la expresión de la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la conciencia del miedo, con la capacidad para detectar de dónde vienen tus miedos. Y eso creo que en Clavícula y también en Monstruos y Centauras es algo muy evidente. Entonces, cuando tú eres capaz de identificar las fuentes de tu miedo, en gran medida eres capaz de localizar muchas áreas de neuralgia, no solamente tuyas, sino de la sociedad en la que vives. Yo cuando me empezó a doler la clavícula, y esto lo he comentado muchas veces, y es verdad, me duele la clavícula, no es broma, no es hipocondria, ni me duele mucho la clavícula. Y todas estas cosas, pues yo me di cuenta de que era una mujer, era importante, eso de ser una mujer por supuesto, atenazada por una cantidad de miedos complejos y entrelazados que en gran medida motivaban que me doliera la clavícula. Por ejemplo, yo tenía los miedos lógicos que tenemos todos al envejecimiento, a la muerte y a la soledad, que en el caso de las mujeres probablemente se multiplican en el momento de la menopausia, que es ese periodo tan poco fotogénico, en el que, como dice mi ginecóloga, las mujeres lo que hacemos es tomar conciencia de que envejecemos y nos vamos a morir. Y todo eso rodeado de un proceso terrible de desecación. Como veréis, tengo una ginecóloga muy compasiva, tiene una mirada muy compasiva sobre es amiga y me ha ayudado mucho. Lo que estaba ese miedo, es un miedo que tiene que ver también con la representación de las mujeres, con lo que se espera de las mujeres, con la pérdida del atractivo, con la sexualización del cuerpo femenino, con el mito de la maternidad, con montones de cosas que están ahí aglutinadas, haciendo daño, pinchando desde orígenes y tiempos inmemoriales. Luego había otros miedos mucho más concretos. Yo tenía también miedo a no tener una vejez aseadita. Te lo digo en el libro. Yo vi que las ventajas sociales, esa seguridad social maravillosa que teníamos en España, esa sanidad pública, corría, es que esa pensión de jubilación, porque yo es que soy autónoma, cotizo compulsivamente, y soy una autónoma autoexplotada, porque quiero tener esa vejez tranquila. Pues oye, se estaba poniendo en duda. En el sistema neoliberal aquello se estaba tambaleando, y yo veía montones de amigas y amigos que me decían: ah, pero tú no tienes un plan de pensiones privado. No. Ah, pero tú no eres de Sanitas. No, yo soy de mi médica, del ambulatorio, Entonces, a mí todo eso me producía miedo, y al mismo tiempo pues eso, vivía en una sociedad, vivo en una sociedad muy estresante, que me obliga a estar todo el día, como diría Sofía Mazagatos, en el candelabro. Vengo a hacer cosas y a tener visibilidad, y al mismo tiempo vivo en una sociedad donde la cultura es precaria y se paga mal, los oficios culturales se pagan mal, y eso me obliga a hacer muchas cosas, a multiplicar mis pagadores porque tengo que pagar mis facturas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso repercutió en un problema físico, que es al mismo tiempo psíquico, que es cultural y que es social y que es económico. Entonces, a mí escribir ese libro me ayudó a tomar conciencia de todos esos miedos a través de un momento de vulnerabilidad, con lo que yo estoy completamente de acuerdo contigo en que esas reflexiones sobre nuestras vulnerabilidades y esos esfuerzos de introspección autobiográfica al final nos sacan hacia afuera y terminan siendo políticos.
terminan siendo abiertamente políticos. En Clavícula hay una reflexión sobre las enfermedades, y las enfermedades subrayadamente femeninas, como la fibromialgia, que pasan por ahí, porque claro, luego dentro de todo este relato que yo he hecho, las mujeres somos el género más damnificado, porque tenemos más riesgo de exclusión, porque tenemos más riesgo de pobreza, porque nuestra tasa de paro es más alta, porque nuestra tasa de trabajo temporal no deseado es más alta, porque en general estamos en peores condiciones, ¿no? Y quien no quiera ver esto es una persona, creo, o confundida, hablando piadosamente, o malintencionada. Y no creo en el feminismo liberal. Creo que es incompatible con el feminismo. Creo que no se puede, o sea, tú no puedes estar... que yo no quiero ver a Angela Merkel. No nos entendemos, ¿no? Yo creo que el feminismo es una oportunidad para pensar con otros códigos. A mí no me interesa un concepto de poder que esté... que se rellene de algún modo con las ideas de competitividad, con la brecha de desigualdad, con el pisarle la cabeza al otro, con un comportamiento belicoso, con la mezquindad, con la cicatería. Yo creo que estamos en un momento muy bueno para repensar todas las palabras a partir de una conciencia feminista que nos ayude a superar todas las brechas de desigualdad que tenemos abiertas en este mundo, que no son pocas. Y creo que si no lo hacemos así, y me sale todo acusador, creo que si no lo hacemos de esa manera, pues corremos el riesgo a que el feminismo se quede convertido en un eslogan para anunciar la marca de un bolso o cosas así. Creo que ha llegado el momento de hablar de puritanismo. Una canción. Quiero poner una canción. Cuando yo escribí un ensayo que se llamaba Éramos mujeres jóvenes, y hablaba pues eso de la sentimentalidad de las mujeres en el momento de la transición, y es un libro que yo escribí haciendo varias entrevistas a mujeres nacidas entre 1950 y 1970 aproximadamente, y descubrimos que teníamos un himno muchas de estas mujeres, que era esa canción de Blues Casal que se llamaba Y no me importa nada. Era como una especie de manifestación de rebeldía frente a ese amor súcubo y vampírico que tienes que estar todo el día pendiente de si te mira, de si no te mira. ¿Qué me importa a mí todo ello? Creo que era oportuno esta mención, porque íbamos a hablar de música. Sí, hablando de música, lo prometo, estaba pensando. De todas las canciones que había seleccionado previamente para relacionarlas con el libro, mencionabas relacionado con Black 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 a Amy Winehouse, en concreto una palabra que se llama Back to Black. Back to Black, es como, solo dijimos, esto es extracto, solo dijimos adiós con palabras, morir 100 veces, vuelvo a vestir el negro. Volver al negro cuando ya no eres deseable por la persona amada. Te escondes y te avergüenzas de ese deseo porque ya no está ahí, porque se ha quedado en el aire flotando. El deseo es, esto es un hecho, no lo estoy inventando yo. El deseo no se acaba, el deseo se vacía. El deseo es un equilibrio de fuerza y vulnerabilidad. Entendiendo esto, entendemos por qué a veces caemos en mostrarnos más vulnerables o más fuertes delante de la persona que deseamos. Deseado tampoco es deseable, son cosas distintas. Hablando de deseo y de sus mecánicas, de sus dinámicas, entendemos también el abuso, entendemos cuando se producen este tipo de situaciones. Necesitamos mostrarnos vulnerables y necesitamos mostrarnos fuertes, pero a veces nos sentimos vulnerables cuando menos. O sea, nos mostramos vulnerables cuando menos desearíamos mostrarnos, porque es cuando pasan estas cosas, te duele algo o necesitas un abracito. Entonces, fluctúa. El deseo es una cosa que fluctúa y que en las intimidades, además, tiende a avergonzarnos muchas veces y a generar problemas que a veces se traducen en abuso, maltrato y muerte. Amor Fu. Tiene muchos años. Amor Fu es uno de los libros que he estado bicheando. Ahí, porque cuando algo se
cuando nos enzarzamos y decidimos relacionarnos con otros seres humanos en nuestras intimidades, se destapan muchas cosas, se abren muchos caminos tortuosos, y Amor Fu es muestra de ello. O sea, este libro en concreto es un diálogo, una conversación que muestra muchas cosas, que saca de muchas cosas, te hace entender ambigüedades, te hace comprender por qué a veces deseamos una cosa que es femenina, otra cosa que es masculina, pero nosotros somos femeninos, somos masculinos, y me gustó mucho. Y quería que habláramos un poco también de este aspecto, ¿no? De deseo y de cómo busca subterfugios para seguir existiendo, a pesar de todo. Bueno, vamos a ver, claro, si has hecho un montonazo de cosas. Es verdad que se escribía Amor Fu hace ya muchos años. Amor Fu es una novela del año 2004, efectivamente, que tuvo una deriva muy desgraciada en el mundo editorial español, tan desgraciada que me la compraron 4 veces y nunca la publicaron. Que era sorprendente, es la novela con la que yo más dinero gané en mi vida. Me la compraban y la guardaban. Un misterio sin resolver de la historia de la humanidad. Y ahora la ha rescatado Anagrama. Para mí, en esa novela había un aspecto muy importante en la conversación que se establece entre las dos voces de la novela, y en eso también hay algo de musical, hay algo de coral. La voz de Lala, que es una mujer, es una voz que tiene que ver con el pensamiento, con la racionalidad, con el procesamiento de una pasión amorosa, y la voz de Raymond, se me olvidó el nombre de mi personaje, me pasa muchas veces, que es una voz escrita, es una voz de un diario, es una voz por lo tanto que tiene más posibilidad de distancia, tiene más posibilidad de manipulación. Entonces yo en el juego que se establecía con esas dos voces, en el contrapunto que se establecía entre esas dos voces, yo quería hablar de la pareja como lugar de las relaciones de poder. A mí me parece, decir, estamos en una sociedad en la que hasta en el ámbito de la pareja es permeable a las relaciones de poder. El trabajo ya ni te cuento, claro, esto ya. Pero en la pareja hay una lucha permanente por la fuerza, por la vulnerabilidad, por esa manipulación de la vulnerabilidad, que para mí era más evidente en clavícula, cuando por ejemplo yo finjo con mi marido, y os recuerdo que esto es un texto autobiográfico y esto que estoy diciendo es muy vergonzoso, yo finjo con mi marido que la clavícula me duele más de lo que me duele para que me quiera más ese día, y para tenerle más preocupado y más... Es mezquino, es malo, pero es tan humano, espero que me perdonéis. Ella me perdonó. Ese paso, ¿no? Yo quería hablar de la posibilidad de que frente a esa idea del amor romántico que hemos mamado en las canciones que llevamos escuchando desde que somos niñas pequeñas, frente a esa idea del amor como vampirismo, como posesión, como lucha de poder, como anulación del otro, como relación permanentemente sadomasoquista, como objetualización para el otro, como convertirte en un fetiche para el amado, y todas estas historias que tenemos absolutamente asumidas. O sea, que nos cuesta muchísimo salir de esa idea de las relaciones, sobre todo desde un punto de vista amoroso. Pues que frente a esa posibilidad hay otra posibilidad, muchas otras posibilidades, pero yo en Amor Fu hablo de una en particular y desde una perspectiva además heterosexual completamente, que es la posibilidad de que tu pareja, pues oye, no solamente tengas una relación de poder, sino que haya una relación de ayuda mutua, de compañerismo, de solidaridad. Y para eso utilizo una metáfora en el libro que a mí me pareció la más oportuna, que es la de enseñar a nadar al otro en el agua y mantenerlo y llevarlo y acompañarlo. O sea, para mí una relación de pareja, una relación amorosa, tiene mucho que ver con ese erotismo no espectacular, no comercial y mistérico. Y además en este caso es la mujer la que le enseña a nadar a él, a que no tenga miedo en el agua. Pero en general a mí, tío, lo que me resulta muy
cargante, y eso en las canciones, esto todo el día, eso, el amor tiene que ser espectacular, histérico, tiene que doler, tienes que celar, tienes que volverte, rasgarte las vestiduras, te tienen que parar los puzos y te dejo de creer, y que la campana te doble y te guardo de una vez. A ver, en paz, hombre. Hay que entender una cosa y este es el problema. Y a mí me gusta el fado, los boleros y tal, pero como cosas de mentira. El problema de la cultura, y creo que en torno a eso gira cualquier análisis que podamos hacer sobre una canción que tiene que ver con el amor, que son la gran mayoría, que todas tienen que ver con el amor o con el poder, que al final viene siendo lo mismo. Bueno, hay alguna que no, cocinero. Es que, así como bueno, una canción puede ser el motor para que escribamos una novela, también el motor para escribir una canción, para escribir una novela, puede ser una ruptura o un momento álgido de enamoramiento. Desde luego no es la indiferencia. Quiero decir que te pasan cosas, lo pasas mal, te sientes culpable, te sientes amado, te sientes nostálgico, y ahí es cuando arranca el motor, ¿no? De decir, voy a poner en este texto o en esta canción todo esto que me has hecho sentir, que es tan terrible y que ahora mismo me tiene tan a flor de piel. Claro, luego eso lo va a escuchar alguien, ¿sabes? Y va a pensar cosas y va a sentir cosas, y claro, si nuestra cultura y nuestras creaciones están escritas desde esos impulsos tan bestias, tan viscerales, tan trágicos, al final parece que todo es así. Y este motor que es por la esperanza, nuestra culpa, que toma forma de canción, a veces parece que nos estemos lamiendo todo el rato las heridas, nos estamos viniendo arriba, pero es que es el motor, es lo que nos empuja. Y yo quería preguntarte si este motor lo has encontrado a la hora de ponerte a escribir. O sea, si esa cosa ha sido tu motor, que seguro que sí. Vamos a ver, yo creo que por una parte hay un fragmento de mi pulsión literaria que tiene que ver con contar las cosas que me duelen. Pero creo que las cosas que te duelen se pueden contar de una manera o de otra. O sea, se pueden contar de esa manera histérica, impostada, pseudo-romántica, o se pueden contar para visibilizar los miedos y para convertir ese dolor en una queja que pueda ser transformadora. A propósito de esto, quiero contaros una anécdota que me pasó en un club de lectura en la Puebla de Almoradiel, que me parece que está en la provincia de Toledo. En la Puebla de Almoradiel tienen un festival literario que se llena porque van todos una vez al año, van toda la gente de los pueblos de alrededor y tal. Y en este festival literario había un club de lectura que habían leído Clavícula. Como siempre, en todos los clubes de lectura eran todas mujeres. Que esto es otra cosa que nos tendría que hacer mucho que pensar, porque yo creo que eso pasa por la convicción social de que la cultura es una cosa de segunda y accesoria. Entonces, parece que los chicos tienen otra cosa más importante que hacer. Y entonces eso sí lo dejan para las chicas. Esto es la lectura total, si la lectura es una cosa secundaria. Entonces, no saben lo que están haciendo. Bueno, pues en la Puebla de Almoradiel esas mujeres habían leído Clavícula y estaban divididas al 50%. Había un 50% de la Puebla de Almoradiel que estaba francamente a favor de Clavícula, y había un 50% del club de lectura de la Puebla de Almoradiel que estaba absolutamente en contra. Y entonces yo les preguntaba, ¿por qué estáis en contra? No entiendo por qué estáis en contra. Y entonces me decían, porque eres una pija. Así me lo digo, es que la gente habla así, o sea, aquí en baños calientes pocos. Y yo, ¿cómo que soy una pija? Digo, si yo soy de extracción proletaria. ¿Qué pija? Ni nada, ¿no? Y decían, sí, eres una pija, porque eso de quejarse todo el rato, te quejas tanto, eres una quejica y eres una pija. Y entonces, ahí es donde yo quería ver. Digo, yo precisamente escribo este libro para que nos demos cuenta de que quejarnos no es una pijada, y menos las mujeres. Yo quiero que mujeres como vosotras, ese 50% de la Puebla de Almoradiel que no está conmigo, os quejéis, porque ¿a qué hora te has levantado? ¿Qué has hecho a lo largo del día? ¿Te ha dolido algo? ¿Se lo has dicho a alguien? Entonces, eso para mí es una cosa muy importante. Escribir libros donde tú hables del dolor
pero de una manera que sea política, de una manera que sea transformadora, de una manera que no sea ombliguista ni narcisista, que concierna a un sector amplio de la sociedad. Y luego hay otra cosa que a mí me interesa mucho en la pulsión literaria últimamente, aparte de esa cosa que puede ser más desgarrada, más bolero, más fado, que es el dibujo de la mediocridad. No sé muy bien lo que es la mediocridad y probablemente estoy utilizando una palabra muy injusta, pero por ejemplo yo escribí un poemario que se llama Círculo y Estrella, muy relacionado con Amor Fu, que es un cancionero antipetrarquista para celebrar mis 32 años de amor con el mismo señor. Tranquilos, apacibles, haciendo pues épico y lírico el hecho de estar allí desparrangados en el sofá viendo una comedia musical y tomando una cerveza. Eso es amor. Sí, para quien lo sabe disfrutar y para quien lo sabe degustar. Entonces, últimamente me interesa mucho iluminar esos espacios como de tranquilidad doméstica que parece que te sacan del lado de la aventura y del riesgo permanente en el que tenemos que vivir. No, o sea, yo creo que no es necesario hacer puenting para tener la adrenalina 5000 y para vivir una vida plenamente. Entonces, tengo esas dos pulsiones. Tengo una pulsión que tiene que ver con el dolor, y el dolor, insisto, pues asumido a veces incluso desde el sentido del humor, desde lo grotesco, desde lo autoparódico, y luego tengo esa otra pulsión que tiene que ver con la tranquilidad. También una de las partes que más me gustan de Clavícula es que es un libro fragmentario, es un libro que está lleno por ejemplo, visitas médicas contadas de una manera cruelmente divertida. Hay reflexiones metaliterarias, pero hay también escenas costumbristas, y a mí una de las que más me gustan es donde presento a mis padres, que son ya dos personas de más de 75 años, mis padres. Tengo unos padres bastante jóvenes, ahora que lo pienso. Bueno, pues retrato a mis padres que pasan sus tardes jugando a lo que ellos llaman las letritas, el intelec, el Scrabble o como se llame, ¿no? Y yo los miro y veo a mi madre que le dice a mi padre, dice, Ramón, dice, ¿puedo poner todavía? Y entonces mi padre dice, no puedes poner todavía porque todavía es un adverbio de tiempo y no está sujeto a cambio de número singular plural. Dice mi madre, dice, ¿y entonces por qué tú ayer pusiste ayeres? Entonces, como, claro, mi padre sabe lo del adverbio, pero mi padre no tiene formación gramatical en ese sentido, es de otra rama del conocimiento, y no se da cuenta de que se puede sustantivar. Entonces, claro, hacen unas cosas. Ese retrato costumbrista, una cosa, pues yo qué sé, normal, apacible, que puede tener su mar de fondo, puedes tener lo que tú quieras, para mí es algo muy central en la literatura ahora, por esa reivindicación de lo obsceno, de lo que siempre ha quedado fuera de escena, que tiene muchas veces que ver con la vida de las mujeres, y con el cuerpo de las mujeres, y con la sexualidad de las mujeres, y con la intimidad de las mujeres, y con todo. Pues fíjate, te voy a contraria un poco. Bueno, y esto me preocupa además, porque hace poco... Por mi bien. Sí. Hace poco has publicado un artículo en El País que se llama algo así como Romántica. Sí. Pero es que todo lo hago por ti. Exacto, me encanta. O sea, es que me encanta. Me encanta el artículo. Claro, es que... En el artículo Marta habla de eso, de un anuncio que ha decidido convertirse en tu enamorado, y te habla desde lo romántico. Yo quiero hacer una defensa de lo romántico, porque antes os hablaba del deseo, que os decía que el deseo es tal cual, tatatán. Bueno, pues hay deseo romántico, igual que hay deseo sexual, igual que hay deseo por la gente alta, por la gente rubia. Hay deseo romántico, es completamente legítimo y además está feminizado. Normalmente somos nosotras las románticas. Entonces ahora
toda esta revolución que nos concierne, nos avergonzamos de ser unas románticas también. Es como, madre mía, pero si tenemos aquí 200 años detrás, 200 siglos, un montón de apología romántica, que el primer texto que hay, que está escrito en cuneiforme, ya es una cosa romántica de alguien hablando de miel y un lecho lleno de miel. Es que los seres humanos somos románticos y nuestro deseo es romántico y también nos mueve eso, independientemente de lo sexual. De hecho, hacia lo sexual muchas veces nos lleva lo romántico y lo necesitamos así, porque funciona así, su dinámica. Y bueno, me estoy enrollando. Lo que quiero decir es que estaremos corriendo el riesgo de habernos vaciado tanto de lo romántico porque no nos pega para ser fuertes, que se lo está apropiando la empresa privada. Seguro que sí, seguro que sí. A mí, desde luego, lo que me pareció intolerable de ese anuncio, a mí me parece que la publicidad es un campo maravilloso para pulsar la ideología invisible de un país o de... Es alucinante. Entonces, a mí lo que me resultó completamente escandaloso, y es lo que cuento en la columna, es que de repente pues eso, dicen que van a prohibir una canción de Amaral porque sin ti no soy nada, una gota de lluvia, no sé qué, y eso está muy mal, porque las mujeres nos maleducamos y entonces, claro, luego toleramos que nos peguen y nos maten y nos degüellen y todas estas cosas, pero ostras, si el que todo lo hace por ti es una empresa privada, además en un país donde la pobreza energética y el terrorismo y la violencia energética es una cosa tremendamente apabullante, entonces no pasa nada. Entonces yo eso es que no estoy dispuesta a asumirlo. O sea, vamos, yo prefiero, como tú muy bien dices, esas relaciones amorosas románticas, que encima eso ya se traslada a la empresa privada. Bromas aparte, es verdad que el romanticismo forma parte de nuestro ADN, igual que es verdad que forma parte de mi ADN literario el aprendizaje de una serie de polifonías literarias que tienen que ver con miradas masculinas y que son miradas masculinas las que yo no renuncio. Masculinizadas. O masculinizadas. Es que yo todavía no estoy familiarizada con este léxico, pero lo tengo que aprender. Me tienes que pasar unos apuntes. Bueno, y no renuncio. O sea, eso forma parte de mí y no renuncio. Sé que está ahí. Sé que lo tengo enroscado dentro de la barriga y en mis sinapsis cerebrales y en las circunvoluciones y en todo lo que vosotros queráis. Pero creo que precisamente la libertad pasa por reflexionar sobre dónde proceden tus deseos y hacer una crítica ideológica, sana, constructiva, que lleve a tu felicidad para saber por qué tú a veces deseas las cosas que deseas. Y a mí una cosa que me molesta muchísimo es, y en eso no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, yo creo que sí, es como que te digan todo lo que haces mal, permanentemente, ¿no? Yo veo mujeres que son demonizadas porque son románticas, o veo mujeres que son demonizadas porque son fieles, o veo a mujeres que son, yo qué sé, el caso es siempre decirte que estás en el lado equivocado. Y hay mujeres que pueden estar en un lado aparentemente equivocado pues porque no han sido reflexivas, porque no han analizado con sentido crítico como el peso de la cultura puede colocarlas a veces en situaciones muy desgraciadas, pero hay otras mujeres que sí que han reflexionado y han decidido determinadas cosas. Y se nos culpa por esas cosas. Cuando yo escribía pues, mujeres jóvenes, una de las personas que yo quería entrevistar era una prima mía más joven que yo, pues una chica que tiene ahora en este momento 46 años, que me dijo, mira, yo no quiero hacer la entrevista, dice, porque yo soy una mujer de 46 años que lleva con el mismo chico desde el instituto y voy a quedar mal. Ella estaba contenta, ella está contenta y es feliz y quiere a su pareja y se encuentra y dice, voy a quedar mal. A mí eso también me parece una forma de puritanismo a la inversa. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de agitación moral. Hay muchas morales conviviendo y hay la diversidad cae por su propio peso y lo estamos viendo todos los días en las noticias cuando de repente hay 14.000 partidos políticos
elaborando cada uno su discurso de moral. Bueno, Rocío Monasterio y hablando de fetichismo de piel, sí, me ha encantado. A mí me gustó mucho Ortega Smith hablando de que las mujeres podíamos ejercer nuestra libertad dejándonos el pelo largo o corto. Esto fue muy estremecedor para mí. Lo que voy a decir es no que... olvidemos al señor con la cabeza de bombilla hablando de las feministas feas, que eso también es un momento glorioso de la evolución de la humanidad. Eso también lo tendremos que hablar un día, el estereotipo de la feminista. Esto yo te conté también mucho, es una anécdota, una vez de una charla en Palencia sobre Daniela Estrella Cajaneara. Al final de la charla se me acercó una señora y me dijo: tu hija no eres feminista. Tú no eres feminista, tú dirás que eres feminista, pero no lo eres. Yo le decía: señora, yo creo que sí. Hago lo posible, leo y no sé. No, tú no eres feminista porque eres simpática. Dice, y además me he fijado en que te pintan las pestañas de guacabose. Si hay un estereotipo muy cerrado respecto a lo que tiene que ser una feminista, pues nada, ya habrá que responder a ello. Sí, es que, a ver, esto de estar todo el rato analizando tu moral y analizando tus deseos está muy bien y es un ejercicio que sí, como bien dices, hay que responsabilizarse de nuestros deseos, hay que responsabilizarse del hecho sexual humano porque es lo que nos hace humanos. No nos hace humanos que nos guste la empanadilla, nos hace humanos el hecho de que somos seres sexuados. Las empanadillas también son muy importantes. O sea, no sé por qué esa discriminación de la empanadilla. Pueden ser grandes objetos de deseo dependiendo del momento de la dieta. Una empanadilla puede ser sexual. Hay veces que dices, oye, es que una empanadilla En fin. Hoy todo gira en torno a empanadilla, cocinero, es que nos pasa. Moral. Sí, el juicio, la moral, por Dios. Sí, las morales, ¿no? No es una moral, son las morales. Cada uno tiene la suya y la tuya está fatal porque ya no te estás dando cuenta de que estás pisoteando la moral feminista. Es que no hay una moral feminista tampoco. No es uno más feminista o menos feminista porque ¿no? La moralidad no atiende de gustos o preferencias sexuales, la moralidad atiende de poder, va sobre poder la cosa, no sobre que a ti te guste la muy bien. De todas maneras, a mí me gustaría mucho que tuvieras razón. Yo sería muy partidaria de que tuvieras razón y sería muy partidaria de creer en la diversidad y todas esas cosas, pero el problema es que hay un discurso dominante. Hay un discurso dominante, hay un paraguas de discurso dominante, que es el de los fuertes, efectivamente, que es el de la ideología dominante, el de la ideología, que siempre que coincide la ideología dominante con la ideología invisible, con lo que tenemos naturalizado, con lo que aparentemente no es ideológico, y entonces resulta que las diversidades en ese discurso dominante son cosas como que se toleran, pero no se tienen, o sea, no forman parte de una manera de concebir la realidad. Entonces, yo creo que nosotras lo que hacemos cuando escribimos libros o cuando damos charlas o cuando cantamos canciones o cuando lo que sea es intentar buscar los resquicios a esa ideología dominante que muchas veces pues, es una pisonadora que pasa sobre los derechos y las libertades y los hechos sexuales humanos y el gusto por las empanadillas y lo que sea, ¿no? Entonces, yo a veces lo que pienso es que hablamos desde la perspectiva de como que tenemos muchas cosas conseguidas, como que damos por hechas muchas cosas que no son tan evidentes y que nos movemos en un círculo muy pequeño. Para mí es muy importante, por ejemplo, ver Sálvame, para saber, para salir de mi propio mundo. Porque mi propio mundo podría ser muy bonito, pero yo vivo, como dirían los argentinos, en una nube de pedos, en realidad. Vivo en un lugar muy estrecho y muy privilegiado, pero es que la realidad es mucho más grande. En ese sentido el pop es interesante porque refleja esos discursos. ¿Por qué te ríes? Es decir, no, pero es verdad, sí, eso que dices quiere decir que a veces nos instalamos en ese mundo de comodidad que creemos que todo el mundo es como nosotros, lee lo mismo o estamos todos dentro de un arco y de repente pones la televisión y aparece Belén Esteban.
y entonces se acaba la utopía, ¿no? Quiero decir que... Eso ha sonado muy radical, Rafa. Bueno. Eso es como para poner sobre una camiseta. Enlazando con lo de Amorfo, que antes se me había olvidado, claro, porque como yo he reflexionado sobre las presencias musicales en mis novelas, en los textos que he escrito y todo el lado de Amorfo, luego me di cuenta de que en Amorfo está presente Bowie. Y está presente Bowie precisamente para hablar de la ambigüedad, y para hablar no solamente de la ambigüedad sexual, sino para hablar también de la ambigüedad en el proceso de crecimiento. Y creo que eso está también muy presente en tu novela. Yo creo que esa capacidad camaleónica o de crisálida que tenía Bowie sirve muy bien como metáfora de los momentos de transformación, de las licantropías, de las metamorfosis, y me gustó mucho ahí sentirme cercana a ti. Gracias, me alegro de eso. En el amor y en el fútbol. Para mí es un honor que digas eso. Perdón. No, sí, yo es que ya me habéis atravesado con tantos conceptos que ya no sé cómo retomar mi discurso de sexóloga, de primera sexología. A ver, tú tenías una serie de referencias. Antes me has contado que yo no quiero que nos vayamos de aquí sin que se lo digas. Que tienes como un fragmento de clavícula que está muy relacionado con la música y que era muy interesante, que tú se lo querías leer y leérselo, por supuesto, a los asistentes. Effective Wonder, quería decir, Effective Wonder, que está muy musical. Yo, cuando duermo bien, me levanto cantando. Canto a las líricas, a Shakira y a Alejandro Sanz, a los Taunes zurdos. Pero siento que dentro aún quedan restos de oscuridad. Quiero que entres tú. No, es que no sé canciones, entonces no estoy Taunes zurdos. Cántala tú, pero siento... Joder, que no es muy difícil. O sea, para eso necesitamos a Janis Joplin. Que entre la luz, que me inunde y que funda este hielo que me cubre. Me invento la letra, pero le pongo entusiasmo. Quiero ser enorme e Joder, esta palabra es muy difícil, Marta. ¿Hiperestésica? Eso. No, ahora. Cuando duermo mal de noche, pienso en la muerte y en las cosas más turbias de la vida. No hay luz ni funcionan las linternas de los móviles. Me levanto con dolores en los huesos, la boca abre, no tengo ninguna ganas de hablar. Me pesan estas carpetas. Esto es un párrafo. Empieza eufórica cantando, inventándose las letras, las referencias de las líricas, aquí Alejandro Sanz, y de repente al final del párrafo hemos llegado a la muerte otra vez. Claro, vamos a ver, es que yo no me acordaba, yo cada vez tengo peor memoria para los libros que escribo y necesito que me lo recuerden, pero claro, yo no me puedo separar de otro de los prejuicios culturales, que es ese que vincula la música con lo dionisíaco. Yo no me puedo separar de que cuando era adolescente, jovencita ya, leí ese libro de Nietzsche que es el nacimiento de la tragedia, donde explica cómo la música es la disciplina estética unido al dios Dionisos, que es el dios de, no sé, la radicalidad gozosa o la crueldad extrema, mientras que la literatura es una disciplina más apolínea. Tiene más que ver con una idea del orden y de la racionalidad vinculada al dios Apolo. Entonces, para mí la música muchas veces tiene que ver con la expresión de la máxima alegría y otras veces tiene que ver con la expresión de la máxima tristeza, mientras que a la literatura le concede un espacio de racionalidad y de medianía del que os he hablado antes. Y en ese sentido, pues claro, cuando yo me pongo a hacer análisis sesudo respecto a la música popular y los géneros comerciales e insulto a cantantes que no me gustan nada, luego me doy cuenta de que estoy en mi casa y a lo mejor lo que me pide el cuerpo pues en ese momento pues es Shakira. Y ya está, y hay algo como muy directo, muy inmediato, muy festivo en la percepción de la música. Y era un poco lo que yo quería contar. Y es verdad, o sea, es cierto, yo el día que me levanto contenta, me levanto cantando. Y me he dado cuenta de que con los años canto menos, probablemente porque cada vez estoy menos contenta. Claro, cuando
yo era pequeña, era una niña muy musical, me encantaba cantar, me encantaba bailar, me encantaban todas estas cosas, y con el paso de los años me di cuenta de que cada vez canto menos y digo, uy, Dios mío, ¿esto por qué será? La proximidad de la muerte. No sé, por eso al final es que todos los niños acaban mal, acaban con la muerte. Y luego yo con la música tengo un trauma que quiero compartir con vosotros, porque esto nos salió el otro día cuando estuvimos tú y yo juntos. Yo creo que muchos y muchas de vosotros sabréis que yo pasé mi infancia en Benidorm. Yo me crié en Benidorm desde los 4 hasta los 12 años, una cosa así, porque mi padre es sociólogo urbanista y entonces le tocó hacer las cosas estas que se hacían en Benidorm en aquella época, mapas de olores, para esas cosas, esa marcianada, ¿no? Nos fuimos por 3 meses y nos quedamos un montón de años. Y en Benidorm, igual que en muchos, bueno, es típico, tradicional en la Comunidad Valenciana, tenéis muchas bandas. Bueno, pues a mí me metieron en la banda de Benidorm a aprender solfeo. Ay. Y pasé por 2 instrumentos de viento. ¿A cuál de los dos más traumáticos para mí? Esto tú no lo sabías, me parece. Primero pasé por la flauta travesera, que es un instrumento endemoniado al que hay que soplar hacia abajo, como escupiendo, y que yo me pillaba unos mareos cuando era pequeña porque no soplaba bien. Y de ahí pasé al oboe, que es todavía peor. Me rompió la boquilla esa súper finita que tienes que hacer una cuerda horrible. Y esto me ha marcado. Me ha marcado como escritora, como persona. Me ha marcado como escritora y como persona, y de hecho luego en Susana y los viejos hay uno de los personajes que es un compositor y se habla de la enseñanza musical de los niños, y se habla de la enseñanza musical de los niños de una manera extremadamente cruel y extremadamente perversa, porque yo la viví así. O sea, porque luego mi padre estaba emperrado y entonces cuando ya fuimos a Madrid, ahora estamos en Valencia, me matriculó en piano. Y bueno, fue otro tormento terrible, ¿no? Entonces yo tengo aquí, no has invitado a la escritora, yo tengo aquí muchas cuentas pendientes con la musical que tienen que ver con las bandas estas. ¿Os acordáis de Woody Allen tocando el violonchelo en la banda de esta? ¿Os tenéis que acordar ahora? Pero es bien. No. Woody Allen toca el clarinete, pero hay una película que se llama Coge el dinero y corre, donde él hace una pistola de jabón y tal. Y él lo que hace es tocar en una banda de Brooklyn, elige para tocar en la banda de Brooklyn como instrumento musical el cello. Entonces va con la silla, todo el rato moviendo la silla con el cello mientras los cellos están difíciles. Bueno, pues a mí me pasa algo así con las bandas. Perdón, no sé. Necesitaba decirlo. Sí, necesitaba decirlo. Necesitaba compartirlo con vosotros. Sí, no, yo ya me estaba quedando sin preguntas, ya me iba a poner a hablar sobre universidad. Tal, igual es mejor que empezaréis ahora. No, llevamos casi hora y media de charla que se ha pasado, por lo menos para mí, que estaba escuchando fascinado el Pispás. Yo creo que quizás sea el momento de ceder la palabra a los asistentas. Un poco, porque claro, esto yo me lo he currado. Entonces al final me lo he currado y os cuento un poco así, muy deprisa, las referencias musicales que yo he creído adivinar en mis libros. El frío, es una historia de desamor, por supuesto, Rocío Jurado. La novela empieza con una frase que es: tú lo sabes ya de sobra, pero yo voy a repetírtelo, y ahí hay algo de reproche que a mí me recuerda mucho a Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Había una canción tan bonita que decía: es un gran necio, un estúpido y un regido, egoísta, rencoroso. Esa me encanta. Esa me gusta muchísimo. Todas las canciones de Paquita, la del barrio, Teatro de la Lupe, hombre, por Dios, El fado, de otra manera así más dramática, y todas estas cosas. Luego, en mi segunda novela, Lenguas Muertas, yo cuando releo esa novela oigo persistentemente la banda sonora de Psicosis. Las bandas sonoras que Bernard Herrmann compuso para las películas de Hitchcock. A mí estas me martillean en la cabeza permanentemente. O Bette Davis, en que fue de Baby Jane, cantando esa canción tan bonita que se llamaba I Have Written a Letter to Daddy, que luego es la voz que yo identifico en Daniel Astor y La Caja Negra. En los mejores tiempos yo escucho a Luis Llach,
que era yo creo que el disco que más se escuchaba en aquella época en mi casa era el Campanares Amor. Y aprovecho para recomendaros que acaban de estrenar una película magnífica que conmemora los hechos estos terroríficos del 3 de marzo del 76. La flor azul de Mercedes Sosa. Yo soy muy sosiana, muy sosista, no sé cómo decirlo. A mí Mercedes Sosa también canta como que le sale la voz, no sé, no vamos a hacer metáforas raras. He cogido un trocito de esta canción de la flor azul. Sí, es que me gusta mucho porque además tiene que ver con una de las cosas que hemos hablado antes de lo de crear desde el impulso visceral. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla. Peno, hasta que luego no me convierta en una canción no voy a parar de penar. Claro, pero eso fíjate, ahí hay una cosa muy interesante que yo comento siempre también con mis alumnos y con mis alumnas de teoría de literatura. Hay una pena que es una pena espontánea, una pena que tiene que ver con las cosas que te suceden en la vida y entonces tú puedes utilizar la escritura literaria o la música de una manera terapéutica porque claro, son discursos estructurantes, ponen orden en el dolor y puede estar muy bien. Pero luego yo creo que hay personas que fuerzan su vida hacia la pena y la desgracia para poderla escribir o para poderla contar o para poderla musicar. Hay un prejuicio respecto al artista romántico que tiene que ver con el sufrimiento o que tiene que ver con esa parte bohemia y maldita. Yo veo a muchas personas jóvenes que quieren escribir y que se creen que para poder escribir tienen que estar todo el día borrachos perdidos, fustigándose, sufriendo muchos amores de una forma terrible e inconsciente aprendemos que para ser amados tenemos que sufrir. Pues es que yo no me niego a esto. De ninguna de las maneras. Bueno, catálogo, Animales domésticos, que fue la novela con la que yo afiancé mi relación con Rafael Chirves, que fue maravillosa, pero eso ya os lo contaré otro día porque hoy no da para tanto. En Animales domésticos, Cocidito madrileño, porque es una novela muy galdosiana que habla de la mesocracia. En Susana y los viejos, las danzas húngaras de Brahms y una canción maravillosa que es Lullaby of Berland de Sarah Vaughan, que es lo que dice que quiere que pongan en su funeral una de las protagonistas de la novela. Si tenéis oportunidad cuando lleguéis a casa, pinchad esta canción. Es una cosa, es probablemente la canción más alegre, más dulce, más estupenda que un ser humano puede oír. En la lección de anatomía, Paco, por supuesto, y Pepa no me destormento, que son los grandes hits de Encarnita Polo. Y ya en otras épocas de la vida pues tenemos el pájaro chogüí, muy importante para mí, la revoltosa, porque la tradición zarzuelera y la zarzuela es música popular donde las haya, a mí me viene por vía paterna, sobre todo por mi abuelo paterno, y luego ya en otros tiempos de mi vida pues la estatua del jardín botánico, Malos tiempos para la lírica y todas esas canciones que escuchábamos en un determinado momento de nuestra vida. Género negro, Nina Simone y Amy Winehouse. A mí Amy Winehouse es una cantante que me gusta y una compositora que me gusta mucho. Un buen detective no se casa jamás empieza con Chabela Vargas cantando Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. O sea, el último trago de Chabela Vargas. Y también escucho a lo lejos Paquito el chocolatero. Pero esto es porque soy ecléctica. Porque también en esta novela, además del último trago y Paquito el chocolatero, reconozco algunos momentos de Ne me quitte pas de Jacques Brel, porque en el fondo es una novela muy francesa y muy chabroliana. Y suena también una canción que me encanta, que es Temptation de Tom Waits, que lo baila un personaje, una chica que está coja y que produce el estupor de un hombre que la mira. En Éramos mujeres jóvenes, no me importa nada de Luz Casal, y en Daniela Astor, que recrea esos momentos de la transición, es donde sale Donna Summer, Earth, Wind and Fire, Gris. ¿Qué mujer de 50 años no ha hecho de Olivia Newton-John en su cuarto? En algún momento. Todas hemos sido Olivia Newton-John en algún momento de nuestra vida, y esto marca para siempre. Luego es muy difícil recuperarte de esta cosa.
Sale Camilo VI, sale Julio Iglesias, sale Rafael, como lo que nosotras de pequeñas nos decíamos, uy, qué horror, qué horror, qué horror. Ahora soy firme fan sobre todo de Camilo VI. Soy muy sestiana. En farándula todo lo que tiene que ver con la comedia musical. A mí las comedias musicales me han marcado toda mi vida. Me gusta la comedia musical más que comer con las manos. O sea, todas las comedias musicales. Yo me quedé hipnotizada viendo en la tele a Fred Astaire y Ginger Rogers bailando Chick to Chick. A mí me encanta. Las antiguas películas con coreografías de Busby Berkeley, Brigadoon, yo qué sé, Un americano en París. ¿Qué más se puede pedir? Y bueno, ya si luego me pones Cabaret o cualquier película con coreografía de Bob Fosse, bueno, en fin, orgasmo. Absoluto. Y luego en Amor Fu, efectivamente, me di cuenta de que estaba Starman de Bowie como una presencia sistemática. Y este era un poco el resumen que yo había hecho de la banda sonora de esta larga trayectoria en la que se refleja que trabajo mucho, pero también se refleja que ya tenemos una edad. Pero poca. Claro, porque has hecho una especie de arqueología. Mucha, fíjate, claro. Tú sabes que Agatha Christie se casó con un arqueólogo porque dijo que era el único el que podría apreciar su belleza cuando pasaran los años. Era muy lista Agatha Christie, la gente se preocupó. Hay que casarse con arqueólogos y arqueólogas.